Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir nuestra hipótesis. Luego vamos a trazo o construyo OC y OE como construcciones auxiliares, los cuales nos van a determinar los triángulos que dibujamos por separado. De ese paso 2 será correcto afirmar que ellos van a ser congruentes, es decir, OC congruente con OE. Además, nosotros en la hipótesis se nos hace explícito que AO es congruente con OB, y entonces, de acuerdo a lo que tenemos en el momento, nosotros podemos decir que el ángulo 1 y el ángulo 2 son rectos. La justificación del paso anterior es porque son radios de una misma circunferencia. Nosotros, ¿por qué logramos determinar que los ángulos 1 y 2 son rectos? Porque son ángulos entre perpendiculares, ¿sí? Ahora, si tenemos dos triángulos y en ellos observamos que hay ángulos rectos, es porque esos dos triángulos son triángulos rectángulos. Es por eso que el triángulo OAC y triángulo OBE son rectángulos, pues estamos cumpliendo con la definición de triángulos rectángulos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que ellos dos van a ser congruentes porque si de dos triángulos rectángulos se sabe que las hipotenusas y uno de los catetos son congruentes, entonces ellos van a ser congruentes por el criterio hipotenusa-cateto. Y si vamos a ser muy explícitos, esto lo podemos identificar en el paso 1, que es nuestra hipótesis, y además en el paso 3. Además, si nosotros hemos demostrado que los dos triángulos son congruentes, entonces podemos afirmar que las partes correspondientes también lo son. En este caso, nos será de utilidad demostrar que AC es congruente con BE por PCTCC, y vamos a expresar esa congruencia como una medida, es decir, AC es igual a BE por definición de congruencia. Luego podemos afirmar en la gráfica original que como OA está siendo perpendicular a la cuerda AC, misma situación ocurre con OB, ya que está siendo perpendicular con EF, entonces podemos afirmar que A es punto medio de CD, y además B es punto medio de EF. ¿Esto por qué? Porque tenemos un radio que es perpendicular a la cuerda, por lo tanto la biseca y el punto por donde pasa esa bisectriz en este caso son A y B. Y como ya dijimos que ellos son puntos medios, entonces podemos acudir a cualquiera de los argumentos que incluso fueron socializados en primer periodo. Por ejemplo, que AC era un medio de CD.
Y también para la otra cuerda, entonces se cumple que BE es un medio de todo el segmento, o sea, de EF. Esto por definición de punto medio. Ahora, como en el paso 8 ya tenemos expresado que AC y BE medían lo mismo, entonces como paso 11 podemos decir que un medio de CD es igual a un medio de EF. Es decir, en la ecuación 8 no vamos a poner AC sino el equivalente de AC. Y no vamos a poner BE sino el equivalente de BE por una sustitución. Luego, si aplicamos la propiedad uniforme de la igualdad, es decir, si multiplicamos en ambos lados por 2, nos queda que CD es igual a EF por la propiedad uniforme de la igualdad. Y si dos segmentos son iguales, es porque ellos son congruentes. CD congruente con EF. Y este era nuestro objetivo, demostrar que las dos cuerdas eran congruentes dadas las condiciones de que se encontraban a la misma distancia del centro de la circunferencia.